Eh, ¿Dónde está? El código que les voy a enviar por el chat es de MATLAB. Únicamente, no les estoy pasando todo, solamente una parte, la que grafica los diagramas de radiación polares, Ujú. cartesianos, esférico y rectangular. Pero esto es de un dipolo. Si ustedes Ah, muy bien. modifican, si ustedes modifican la función a graficar, con esto podrían obtener ya el diagrama de radiación de cualquier antena, porque únicamente tienen que introducir la magnitud del campo eléctrico de la antena bajo, bueno, que quieren estudiar. Entonces, ¿dónde está el chat? Aquí. Muy bien, profesor. Ya les envié el código. Como dije, solamente grafica los diagramas del dipolo, pero si ustedes cambian la función, ¿qué función esta función? QDL hace referencia a dipolo largo y es la Q del dipolo largo. Disculpe, profesor, es que creo que dejó de compartir pantalla. ¿Sí? A ver. Bueno, ya les envié el código por el chat. Cópienlo, péguenlo en un archivo, abran el edit de Windows, pegan ahí el código, se van a guardar como, seleccionan todos los archivos y ponen el nombre que ustedes quieran con extensión M. Bueno, como decía, lo único que tienen que cambiar de ese código es esto. Esto que está aquí es la Q, la función Q para un dipolo largo. Ya habíamos visto que la magnitud del campo eléctrico de un dipolo era lo siguiente. La magnitud del campo eléctrico de un dipolo era algo así como 60 por una I, por una IM, dividida entre F, por un coseno de beta H, coseno de teta, menos coseno de beta H. De hecho, era la magnitud de esta diferencia, dividida entre seno de teta. ¿Quién es la función Q? Como es módulo, esta ahí ya no va. Y esto es módulo de IM. ¿Quién es la función Q? Esta IM en principio no se conoce. Esta F tampoco se conoce. La función Q del dipolo largo, entonces, son todos los factores que sí tienen, que sí se conocen. ¿Sí? Entonces sería 60 por el valor absoluto de esa diferencia de cosenos dividida entre el seno. ¿Sí? Pero inclusive como esta 60 es un numerito nada más, lo puedo omitir también. Y bastaría con que pusiéramos el valor absoluto de esa diferencia de cosenos entre el seno de teta. Noten ustedes que aquí tengo valor absoluto de una diferencia de cosenos dividida entre el seno de teta. Solo que aquí tomé el valor absoluto de toda la fracción. Al final no hay problema. Y agregué un factor aquí 2. Pero inclusive ese factor 2, como simplemente es un factor constante, se puede omitir. ¿Sí? Ustedes tendrían que hacer lo propio. Si quieren hallar los diagramas de radiación de la antena Yagi, les había mencionado el día de ayer, a ustedes no. Pero bueno, lo único que tendrían que hacer es escribir aquí la magnitud del campo eléctrico, omitiendo la F. La F. La F no la tienen que escribir porque el valor de F simplemente se considera fijo, pero no tiene un valor. ¿Sí? Eso ya, el valor se le da cuando ya se va a considerar la distancia a la cual se determinará el campo eléctrico, pero antes no. Bueno, inclusive pueden agregar otras líneas.
también les mencioné que las impedancias mutuas y propias, lo más adecuado es que las obtengan utilizando un programa. Si nada más fueran ustedes a calcular una impedancia, sea una impedancia mutua o propia, no hay tanto problema, pueden usar su calculadora y lo van a hacer. Pero si requieren obtener por lo menos unas 4 impedancias, eso ya va a llevarles más tiempo. Aunque en realidad, cuando ustedes capturaron las fórmulas para obtener una impedancia, pues obtener las otras impedancias ya no lleva tanto tiempo, porque lo único que tienen que hacer es cambiar ciertos valores. Pero aún así, supongo yo que para calcular 4 impedancias, unos 20 minutos sí se llevan. Sin embargo, si ya tienen código capturado en MATLAB o en algún otro programa, no se llevarán 20 minutos, se llevarán a lo mejor 4 minutos. Y eso sí es una diferencia considerable. Bueno, les había mencionado que para determinar la impedancia en un programa, lo más apropiado era usar esta fórmula. Lo que necesitamos es definir una función que es el producto de estos dos factores por esto otro que está aquí. Y al final eso que encerré, integrarlo con respecto a z, desde menos hm hasta hm. Aquí hay un índice, el índice n. Ya habíamos dicho que las f's toman este valor, ¿sí? El valor que toma ρ puede ser A o D, y eso va a depender de si se calcula impedancia propia o si se calcula impedancia mutua. Particularmente en MATLAB, no es difícil introducir esto. Nada más deben de tener cuidado de que los paréntesis los coloquen bien. No es difícil introducir eso por esto. Y tampoco es difícil decirle que al final eso lo integre numéricamente. Por ejemplo, voy aquí a crear un nuevo archivo. Si quisiéramos integrar numéricamente, se usa esa función. Debido a que no estoy muy familiarizado, otra vez reviso lo que alguna vez hice, ahí ya está. Entonces, se agrega esa función. Entre los paréntesis se debe de agregar primero una arroba y se debe de indicar la o las variables de integración. En este caso solamente sería un z. Después de ello, si no mal recuerdo, se agrega un espacio y ahí va a ir lo que se quiere integrar. Vamos a exponer ahorita que yo quisiera integrar la z al cuadrado de forma numérica. ¿Sí? Después de la expresión a integrar, se agregan los límites. Vamos a exponer que vamos a integrar desde 1 hasta 3. Pero aquí es importante tomar en cuenta algo. Si yo ya cojo el programa, me va a marcar probablemente un error. Primero se tiene que guardar. Aquí está. ¿Por qué marca el error? Porque aquí me faltó agregar un punto antes del operador potenciación. Si ahora otra vez cojo el programa, probablemente ya no marque un error, pero bueno, lo sigue marcando. ¿Cuál es la razón de ello? Entonces, me voy a ir a este ejemplo que tengo aquí. Tengo quad, eso, los límites de integración. Bueno, pues yo veo que eso está bien.
Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No faltaría el punto y coma? ¿Mande? ¿El punto y coma no afecta? No te escuché, compañero. ¿El punto y Dice el coma no compañero. afecta? No, el punto y ¿No? coma nada más es para que no se imprima el dato. Ah, ok. Este, a ver, voy a coger otra vez. Mm, a ver, voy a poner ahorita Z asterisco Z, a ver qué sucede. Y sigue marcando ese error, entonces, caray. Yo que quería ejemplificar con esto, pero pues parece que yo no veo ninguna diferencia. A ver, aquí está. Dejé el espacio. Va la función a integrar, una coma, los límites de integración. ¿Se escribió bien las paréntesis, profe? Ah, sí, 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 mira, ahí está. sí. Ah, a ver, pues sí, yo no veo de hecho ningún error ahí. Voy a copiar esto. Y voy a quitarlo. Caray. Bueno, ¿cómo lo borré? Bueno, ahí está otra vez. Voy a poner que H2 vale 1. ¿Ese A lo está ver. haciendo en MATLAB, profesor, o en cuál está? ¿En matemática? ¿Cuál No, está haciendo? eso está en MATLAB. Ah, ok. Sí, pero bueno, parece que necesito otra vez revisar. ¿Por qué no? No da nada. A ver, sigue marcando el error. A lo mejor le falta un plot, ¿no, profe? ¿Un Antes. qué, perdón? Un plot. Un plot o una... Es que luego también pide como un par de coordenadas para iniciar bien el programa. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Porque mira, este logo, este código, Ujú. esta parte la capturé hace como 9 años. Ujú, Lo ujú. único que agregué la clase de ayer con un grupo, no sé si fue con ustedes o con el siguiente, fue esta parte en la que define una función. Y esto corre perfectamente. Sí. Ok. No, corría perfectamente, ahora tampoco. A ver. ah, ah, ah. Ups, eso está raro. A ver, voy a cerrar.
Ayer trabajaba bien y ahora resulta que no. Órale. No, pues esto ya no lo entiendo. El programa ayer funcionaba bien, pero no recuerdo cuándo actualicé. No, creo que actualicé antes del día de ayer. Entonces, no, pues quién sabe qué pasó. Bueno, el código que les envié por el chat es este. Sí, ahí aparecen los diagramas, los cortes del diagrama en los tres planos, pero aparecen los diagramas polares y cartesianos, así como el esférico y el rectangular. Sí. Eh, pues ya sobre lo otro, está canijo. Esto no había pasado antes. A ver, ya nada más falta que estos programas que hice hace muchos años, ya tampoco los puedo. A ver, dipolo inclinado. Ups. Algo que sí me gustó mucho de MATLAB es que cuando cogía estos programitas que hice, el tiempo de cálculo era mucho menor que el que empleaba matemática o Maple, teniendo programas similares. Es sin problema. A ver, veamos. Matriz impedancias. Pues también sin problema. A ver, intentemos otra vez con... Ahí está. Y otra vez, ¿no? Oh, pues qué raro. A ver este. Mm, órale. No, pues quién sabe, chavos. Esto no lo había hecho antes. Pero bueno, pueden empezar introduciendo la expresión, cambiando el operador multiplicación por punto asterisco, división por punto diagonal y potenciación por punto eh, potenciación, ¿sí? Y tal vez es probable que a lo mejor en las nuevas versiones de MATLAB esa función ya esté caducada. No lo sé. Es raro. Eh, ¿Qué podría hacer? Eso ya no me gustó.
A ver. Vale. No, pues no. A ver, ¿dónde está la ayuda aquí? Mejor vamos a continuar porque si no, bueno, la ventaja de que ustedes crearan su función que permite obtener la impedancia propia mutua es que se agregan un for, podrían de hecho obtener la matriz de impedancias. ¿Sí? Y lo único que se requiere es que primero definan una función que les permite obtener la impedancia propia y otra función que les permite obtener la impedancia mutua. Lo único que tendrían que hacer después es coger un ciclo for. Eso en este programa de MATLAB que sí coge. Y La ayuda está hasta abajo, profe. Está el menú hasta arriba a la izquierda, superior izquierda, y están 3 rayitas y luego le clica y abajo le aparece el signo de interrogación y se ayuda. Ya lo ahorita, metí el código al MATLAB y ajá. me sale hasta abajo varias gráficas. Ahorita. Correcto. A ver. De hecho, este es programa de Yagi. Esta función ZMN la definí en un archivo aparte. ¿Sí? Pero básicamente aquí tengo 2 ciclos for, con los cuales obtengo la matriz de impedancias. Esta función ZMN debe de estar en un archivo que se llame ZMN, que es este. Y otra vez noten, aquí está quad. Estamos indicando que la integral es con respecto a z. Bueno. Bueno, no entiendo por qué ahora ya no hace esas integrales. Ayer todavía las hacía. Bueno, estas sí las hace con esta función, pero el código que había modificado para crear esa función dentro del mismo programa principal ya no lo hace. Esto sí coge, de hecho. Está matriz impedancias. Bueno, tal vez la alternativa es que la función que se va a integrar la definan también en un archivo aparte, como aquí lo hice. Como dije, aquí están los 2 ciclos que permiten obtener esa matriz de impedancias. Esto es, si no mal recuerdo, es una Yagi de 6 elementos, es de hecho la Yagi de este ejemplo que viene en las notas. Todo lo que es esto que está aquí está hecho en, bueno, estas gráficas están hechas en matemática, no en MATLAB. Pero bueno, cuando se coge el programa, en alguna parte deben de aparecer esas matrices, esas impedancias mutuas. De hecho, aquí está la matriz de corrientes. Y esto que está aquí es la matriz de impedancias. No, esta es la matriz de impedancias. Bueno, sería bueno que intenten primero capturar lo que se va a integrar y que ya después busquen en la ayuda
Me dijiste que la ayuda a dónde viene, compañero. Ahí en se va al MATLAB, bueno, a la página, sí, donde inicia mete el programa. Arriba hay 3 rayitas. Bueno, voy a ese archivo y debe de aparecer abajo. Ah, es que ahí está, a ver. Open New Home Plots, no, es en archivo. Es que cuando inicia la aplicación de MATLAB, arriba tiene 3 rayitas al superior izquierdo y le da, y ahí abajo, y hasta abajo dice tiene la interrogación y dice ayuda. Pero es que lo estoy viendo que lo está, es que como usted lo está en computadora, a ver si no es diferente. Espérame. Bueno, aquí me manda a su ¿Qué no le puedo mandar? Aquí está. No le puedo mandar. Ya, parece que está aquí está. Arriba ¿ya lo vio? Ya, ayuda. Ahí está. Ah, sí, ahí está. Ah, pero mira, aquí ya. Ahí donde dice. Ya dice que no es recomendada. Modulación mediante modulante complejo. De hecho, ayer que estaba editando, me apareció un anuncio que decía que esta función no es recomendada. Y de hecho decía eso, que use esta función. Allá abajo en la indicación dice, la función compleja tiene ¿qué? El mismo nombre como MATLAB built-in construido. Se sugiere que su nombre que hace la función, bla, bla, bla. Bueno, chavos, simplemente cambien quad por integral y ya. Bueno, yo lo voy a hacer, a ver si ya con eso se resuelve el problema que ahora veo que antes no tenía. A ver, en el ejemplo, a ver, veamos si es cierto. Se supone que con esto debería de correr. A ver. Ah, chavos, parece que ese era el problema. Lo único que hice fue cambiar quad por integral y parece que ya. Parece, a ver, veamos. ¿Ya corrió? Aparentemente. Pues sí, sí ya corrió. ¿Qué pasa otra vez si aquí quito el punto antes de el asterisco? Otra vez marca error. Sí. Por la forma en que trabaja MATLAB, donde vaya asterisco deben de poner punto asterisco, donde vaya el operador de división punto el operador división y donde vaya también el de potenciación, antes de él un punto. ¿sí? Si ustedes toman en cuenta eso y pues usan esta función mejor integral, pues parece que no debe haber ya ningún problema. Entonces si aquí pongo integral, se supone que el error que marca debe desaparecer, se supone, siempre y cuando esta función integral sea para obtener integral numérica. De hecho ahí está. Listo, chavos. Al parecer el problema ya es la función. Se cambia quad por integral y sin problema esto que está aquí es la impedancia mutua. Noten que, como les dije, donde hay un operador de multiplicación
multiplicación, se agrega antes el punto, donde hay un operador de división, se agrega también antes del punto, y donde hay un operador de potenciación, se hace exactamente lo mismo. Aunque no estoy muy seguro si eso se requiera en las constantes, pero al menos en la variable de integración sí. Probablemente en las constantes no. Eso se puede ver aquí. ¿Qué pasa si ponemos 5 por 5? Da un valor. Entonces eso nada más debe de ser en la variable de integración. No es necesario que sea en las constantes. ¿Sí? Pero si ponen también el punto, cuando se multiplica una constante no va a haber problema. El resultado va a ser el mismo. Bueno, vamos a continuar. Para el análisis de agrupaciones, chavos, lo más recomendable es que utilicen un programa. Pero si quieren hacerlo a mano, pueden hacerlo. El inconveniente va a ser que se van a tardar mucho más para resolver un problema. El siguiente tema es reflector diédrico. Vamos a considerar que tenemos dos placas conductoras de dimensiones H. H es el largo, 2 veces B es el ancho. Esas placas se disponen de esta forma, de manera que forman ese ángulo diedro. ¿Sí? El ángulo entre esas dos placas es delta. ¿Sí? Vamos a considerar, esa figura la tengo que modificar, pero vamos a considerar que tomamos el semiplano que divide ese ángulo diedro en dos ángulos iguales. Y vamos a colocar al final sobre ese semiplano un dipolo. ¿Sí? Un dipolo que se encuentra a una cierta distancia de la línea que resulta de la intersección de esas dos placas. ¿Sí? La distancia entonces a la cual se coloca el dipolo es B. Suponemos que el dipolo es paralelo al eje Z. Vamos a exponer a su vez que la línea recta sobre la cual se está colocando ese dipolo a una distancia B forma un ángulo φ1 con el eje X. El eje Z se encuentra sobre la línea de intersección de esas dos placas. Pero al final vamos a considerar que este ángulo φ1 vale 0. Por lo tanto, este eje X va a encontrarse sobre esta misma línea recta en la cual se está colocando el dipolo. Tengo que modificar esa figura. Hasta hoy me di cuenta. Bueno, si nosotros queremos analizar esa antena, particularmente el diagrama de radiación de esa antena, necesitamos utilizar el método de imágenes. Pero el método de imágenes que se emplea aquí es distinto al método de imágenes que se mencionó antes. ¿Por qué razón? Porque en el método de imágenes que vimos para monopolos solo teníamos un plano. Vamos ahorita a suponer que estas placas conductoras son semi-infinitas. ¿Sí? Si estas placas conductoras fueran semi-infinitas, el método de imágenes aplicado a este problema, ¿qué nos dice? Que podemos sustituir nuevamente estas dos placas conductoras semi-infinitas por antenas imagen. Solo que el número de antenas imagen que se considere va a depender del ángulo diedro que están formando esas dos placas. ¿Sí? Ya había dicho que el ángulo diedro es
tiene una medida delta, ¿sí? Pero el número de antenas imagen va a depender de la medida que tenga ese ángulo diedro, ¿sí? Por ejemplo, si el ángulo diedro tiene una medida que es igual a 180 entre m, donde m es un número natural, el número de antenas imagen que requerimos para sustituir estas dos placas conductoras es 2m menos 1. Si tomamos en cuenta que hay una antena, la real, en total tendríamos un arreglo de 2m antenas. La antena real más 2m menos 1, antenas imagen. ¿Cómo se deben de disponer esas antenas imagen según este método de imágenes? Se deben de disponer sobre una circunferencia de radio B. Esa circunferencia de radio B se va a encontrar sobre el plano XY, ¿sí? Asumiendo que la posición de este dipolo, el centro de este dipolo real, se encuentra sobre el plano XY, ¿sí? Entonces, se van a colocar las antenas imagen sobre una circunferencia de radio B, pero de manera que el ángulo que forma el vector de posición de cada una de esas antenas imagen con respecto al eje X va a estar dado por este ángulo phi n. Vamos a considerar que el ángulo phi 1 vale 0 y el ángulo phi 1 es el ángulo que forma el vector de posición de la antena verdadera con respecto al eje X. Como estoy considerando que phi 1 vale 0, estamos ya suponiendo que esa antena, el dipolo real, se coloca sobre el eje X a una distancia b del origen. Además, las corrientes de alimentación que se deben de considerar para las antenas imagen son dadas por esta fórmula. Están en función de la corriente de alimentación de la verdadera antena, que es el dipolo que se encuentra entre esas dos placas. ¿Sí? Bueno, cuando m vale 2, lo que vamos a tener es que este ángulo delta, que es la división de 180 grados entre 2, nos da 90. En esta situación tenemos lo que se conoce como un diedro de 90 grados. Si sustituyo aquí el valor 2, entonces las posiciones de las antenas imagen pues simplemente van a ser múltiplos de 90 grados, porque pi entre 2, pues saben que equivale a 90 grados. Entonces, tomando en cuenta que phi 1 vale 0, la primera antena, bueno, como les había dicho, todas las antenas se colocan sobre una circunferencia de radio B. Ahí está más o menos la circunferencia de radio B. ¿Sí? Sobre esa circunferencia entonces se colocan todas las antenas. La primera antena, como el ángulo phi 1 lo estoy eligiendo como 0, tiene un vector de posición que forma un ángulo de 0 grados con respecto al eje X. Esa flecha me representa el vector de posición de la primera antena, que es la verdadera antena. Todas las demás son antenas imagen. La segunda antena, de acuerdo a esta formulita de aquí, ¿sí? Debe de formar un ángulo phi 2, que es simplemente de 90 grados. Entonces, el vector de posición de esa antena debe formar un ángulo de 90 con respecto al eje X. Ahí está. La tercera antena debe de formar, si hago aquí n igual con 3, debe formar un ángulo de 2 por pi sobre 2, o sea, de 180 grados. El vector de posición de esa antena debe de formar un ángulo de 180 grados con respecto al eje X. Y la cuarta antena, que en realidad sería la tercera antena imagen,
Si aquí sustituyo el valor de n igual con 4, eso me da 3. 3 por 90, 270. Entonces, el vector de posición de esa antena forma un ángulo de 270 con respecto al eje X. ¿Sí? Bueno, de esta manera se disponen las antenas imagen para cuando se quiere analizar un reflector diédrico de 90 grados. ¿Sí? Si queremos analizar un reflector diédrico de 60 grados, tomamos en cuenta que ahora delta debe de valer 60. Eso significa que la M, ¿qué valor debe de tener? 3. 180 entre 3 me da 60 grados. Y de acuerdo a lo que está aquí, el número de antenas imagen va a ser 2 por 3 menos 1. O sea, 5 antenas imagen. Otra vez, ¿cómo se van a disponer esas antenas imagen? De acuerdo a esta fórmula. Pero como estamos considerando ahora un valor de M igual con 3, para que tengamos un diedro de 60 y 5 antenas imagen, sustituimos el valor de M igual a 3 aquí. Vamos a tener entonces pi sobre 3 que da 60 en grados, obviamente. Entonces los ángulos que forman los radios vectores de las antenas imagen con respecto al eje X deben de ser múltiplos de 60 grados. ¿Sí? Nuevamente, la primera antena, que es la verdadera antena, debe formar un ángulo de 0. El vector de posición de esa antena debe formar un ángulo de 0 grados con respecto al eje X. La segunda antena, que es la primera antena imagen, su vector de posición debe de formar un ángulo de 60 grados. La siguiente antena debe tener un vector de posición que forma un ángulo de 60 por 2, o sea, de 120 grados. La siguiente antena debe de tener un vector de posición que forma un ángulo de 60 por 3, o sea, 180 grados. La siguiente tiene un vector de posición que forma un ángulo con respecto al eje X de 60 por 4, o sea, 240. Y por último, el vector de posición de esta antena debe formar un ángulo de 60 por 5, o sea, de 300 grados con respecto al eje X. De manera similar, se obtendrían las posiciones sobre la circunferencia de radio B para una antena diedro de 45 grados. Si queremos un reflector diédrico de 45 grados, M debe de valer 4, se deben de tener 7 antenas imagen, con la antena real son en total 8. Se deben de disponer al final de esta forma. ¿Sí? El vector de posición de cada una de esas antenas forma un ángulo con respecto al eje X que es múltiplo de 45 grados. ¿Sí? Bueno, y si quisiéramos analizar un diedro de 30 grados, el valor de M, de acuerdo a lo que está ahí, debe de ser 6 y debemos de tener en total 12 antenas. La antena real más 11 antenas imagen. Bueno, si nosotros queremos analizar el campo eléctrico de este dipolo, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Lo que ya habíamos visto. Ya habíamos visto cuál es el campo eléctrico de un arreglo de antenas. El campo eléctrico de un arreglo de antenas es igual al campo eléctrico de la antena básica, considerando que tiene una corriente de alimentación unitaria y que además la antena básica está ¿dónde? En el origen. Este campo eléctrico es el campo eléctrico de la antena básica, considerando que está en el origen y considerando que su corriente de alimentación es unitaria. ¿Eso por quién se multiplica? Por el factor de la agrupación. Ya habíamos dicho que el factor de la agrupación tenía esta forma. La suma sobre todas las antenas del coeficiente de alimentación de la enésima antena por la exponencial e a la i, beta, r unitario, punto el vector de posición de la enésima antena, más alfa n, donde alfa n representaba la fase de alimentación de la enésima antena.
Habíamos dicho que la corriente de alimentación de la enésima antena era en realidad el producto de la constante A sub n por la exponencial e a la i alfa n. Entonces, otra forma de escribir el factor de la agrupación es que en realidad este es igual a la sumatoria sobre las antenas de la corriente en la enésima antena por la exponencial e a la i beta r unitario punto el vector de sub n. Como todas las antenas se encuentran sobre una circunferencia y los vectores de posición de esas antenas forman un ángulo phi n con respecto al eje X, ¿qué es lo que podemos ya nosotros decir? Suponiendo que esta es la enésima antena, voy a borrar. Suponiendo que esta es la enésima antena, caray, otra vez. Vamos a considerar que este es el vector de posición de n. ¿Sí? Pero la magnitud de ese vector, ¿cuánto vale? Vale b. Y este ángulo, ¿cuánto vale? Phi n. ¿Eso qué implica? Que el vector de sub n, ¿a qué va a ser igual? De un análisis geométrico tomando en cuenta la definición de función trigonométrica seno y coseno, o de un análisis de este triángulo rectángulo, ¿sí? En el que este ángulo que está aquí sería pi menos phi n, y tomando en cuenta las identidades trigonométricas del coseno de pi menos phi n y del seno de pi menos phi n, o sea, simplemente empleando las identidades de la suma o de la diferencia, del seno de la diferencia de dos ángulos, o del coseno de la diferencia también de dos ángulos, lo que se obtendría para pronto es lo siguiente, que el vector de posición de esta antena es b, que multiplica al coseno de phi n por x unitario más el seno de phi n por y unitario. Eso es lo que se obtiene de un análisis geométrico para obtener las componentes de este vector de sub n. Resulta esto. Como en esta exponencial aparece el producto punto del vector r con el vector de n, ¿cuánto nos va a dar el producto punto de r con el vector de n? Tomamos en cuenta que el vector r unitario de las coordenadas esféricas tiene tres componentes. La componente x es seno de teta coseno de phi, la componente y seno de teta seno de phi, y la componente z es coseno de teta. Como este vector de sub n solo tiene dos componentes, componente x y componente y, ¿qué es lo que resulta del producto punto? Primero b, después seno de teta, que es factor común. Eso va a multiplicar al seno, al coseno de phi por el coseno de phi n, más el seno de phi por el seno de phi n. Esto es lo que resulta del producto punto de r con ese vector de n. Pero esta suma no es otra cosa más que el coseno de la diferencia entre el ángulo phi y el ángulo phi n. Entonces esto al final se expresa simplemente como b seno de teta por el coseno de phi menos phi n. Eso es el producto punto del vector f con el vector de sub n. Esa es la razón por la cual esto que está aquí es el factor de la agrupación. Tenemos la corriente IN y la exponencial es de argumento I beta seno de teta coseno de phi menos phi n. Entonces,
este vector teta unitario multiplicado por esto otro, ¿quién es en realidad? El vector es sub cero. El campo eléctrico del dipolo, que es alimentado con una corriente unitaria y que además se encuentra, se supone, sobre el eje Z, con su centro en el origen. Entonces, el producto de esas tres cantidades, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando el campo eléctrico producido por este reflector diédrico, bajo el supuesto de que estas placas son placas conductoras de extensión semi-infinita y además son placas conductoras perfectas. La conductividad se supone que del material debería de ser infinita. ¿Sí? Si nosotros entonces quisiéramos analizar el diagrama de radiación del diedro de 90 grados, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya nada más sustituir aquí los ángulos phi n. El ángulo phi 1, ¿cuánto vale? 0. El ángulo phi 2 vale 90. El ángulo phi 3, 180 y el ángulo phi 4, 270 grados. Pero esos ángulos deben de expresarse en radianes, no en grados. Por otro lado, ¿qué pasa si suponemos que la distancia que hay de aquí del eje Z a la antena real es, por ejemplo, de 0.5 lambdas? Si el valor de B minúscula es 0.5 lambdas, entonces el producto de beta por B, ¿cuánto nos va a dar? Tomando en cuenta que beta es 2 por pi sobre lambda. Pues obviamente el producto nos da pi. Esa es la razón por la cual para este dipolo que se ubica a 0.5 lambdas del eje Z, el producto aquí de beta por B nos va a dar pi. Y como ya había dicho, los ángulos phi n, aquí van a tomar los valores 0, pi medios, pi y 3 pi medios. O sea, 0, 90, 180 y 270 grados. Por otro lado, ¿qué pasa si también suponemos que este dipolo tiene una longitud de lambda medios? Ya habíamos visto que para dipolos de longitud lambda medios, el producto de beta h simplemente da pi sobre 2. Si aquí yo sustituyo el valor de pi sobre 2, este coseno de pi sobre 2 da 0. Este seno de pi sobre 2 da 1. Vamos a tener entonces este coseno dividido entre este seno. Si ahora nosotros sacamos la magnitud de ese vector, si sacamos la magnitud del vector, entonces sacamos a todo magnitud. ¿Qué es lo que obtendríamos para este ejemplo que estoy ya considerando, en el que B vale 0.5 y el dipolo es de media longitud de onda? Lo que obtendríamos es lo que aparece en la siguiente página. La magnitud del campo eléctrico de ese diedro de 90 grados sería lo que aparece ahí en el primer renglón. ¿Sí? Les había dicho que considerando B igual a media longitud de onda, el producto de beta por B daba pi. Si consideramos que el primer ángulo vale 0, que el segundo ángulo vale pi medios, que el ángulo phi 3 vale pi y que el ángulo phi 4 vale pi medios, ahí ya se está sustituyendo. Bueno, el ángulo phi 4 vale 3 pi medios, pero ustedes saben que 3 pi medios, o sea 270 grados, equivale a ¿cuánto? A menos pi medios. Aquí puse menos pi medios, por eso se obtiene más pi medios, pero también pude haber puesto el 3 pi sobre 2. El resultado es el mismo. ¿Sí? El resultado es el mismo. Si ahí pongo menos pi medios o 3 pi medios. El resultado al hacer la evaluación va a ser el mismo. ¿Sí? Lo único que hice después fue pues usar la identidad del coseno de la diferencia de dos ángulos. ¿Sí?
Y por esa razón quedó aquí un coseno de phi, aquí un seno de phi, coseno de phi, seno de phi. Después lo que hice fue agrupar las exponenciales. Por ejemplo, agrupé esta exponencial con esta exponencial. Eso da un coseno. Después agrupé esta exponencial con esta exponencial. Eso da menos un coseno. De hecho, aquí están. De hecho, un coseno multiplicado por 2. Esa es la razón por la cual el factor 2 que había antes aquí desaparece. Ya no aparece aquí. ¿Sí? Porque en realidad esta exponencial más esta exponencial da 2 veces un coseno. Esta exponencial más esta exponencial también 2 veces un coseno. Y los cosenos son los que ahí se están mencionando. ¿Sí? Bueno, mejor lo veo rápido. Esta exponencial tiene argumento y pi seno de teta coseno de phi. Esta también. Los signos son positivos. Entonces la suma de esas dos exponenciales dio 2 veces este coseno. Y la suma de las dos exponenciales restantes da menos 2 veces este coseno. ¿Sí? Bueno, para obtener la impedancia de ese dipolo que forma parte de esa antena diedro, solamente hay un elemento activo y el elemento activo es la verdadera antena, el dipolo, el radiador primario. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta esta relación que ya habíamos visto antes, el voltaje en la enésima antena que forma parte de un arreglo es la suma sobre todas las antenas de la impedancia mutua ZMN por la corriente de alimentación en la enésima antena. Si nosotros tomamos en cuenta esa expresión para el voltaje, podemos sacar la impedancia de la enésima antena. La impedancia en el punto de excitación de la enésima antena es el cociente del fasor voltaje entre el fasor corriente en la entrada, ambos en la entrada de la antena. Esto al final, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la suma sobre todas las antenas de la impedancia mutua ZMN por la corriente IN dividida entre la corriente IM. Si suponemos que M vale 1, porque estamos considerando la impedancia del dipolo real, ¿sí? Del dipolo que colocamos sobre la antena diedro, entonces esto va a ser Z1. ¿A qué se reduce esta fórmula cuando M vale 1? A la fórmula que está aquí. Con esta formulita podríamos nosotros obtener la impedancia de la antena que forma parte de ese reflector diédrico. Si nosotros desarrollamos esta sumatoria para este reflector de 90 grados, lo que se obtiene es esta suma de impedancias. Si nosotros calculamos previamente esas impedancias, aquí ya las tengo. Esto que está aquí es la matriz de impedancias de ese arreglo circular de 4 antenas. Esta primera es la impedancia Z11. Esta de aquí es la impedancia Z12. La siguiente es la impedancia Z13 y la siguiente es la impedancia Z14. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula que está aquí, ¿qué debemos de hacer? Debemos de sumar Z111 con menos Z12 con más Z13 y con menos Z14. Por el momento voy a tomar Z12 y Z14 y las voy a multiplicar por menos. Esto se convierte en más, esto en menos, esto en más, esto en menos. Y ahora sí, sumo estas 4 cantidades. Vamos a tener primero 73. Este 24 más este 24.6
da alrededor de 50. Más este 73, tendríamos 123. ¿Sí? Más este 4, 127. Obviamente el verdadero valor es 126.42. Después ya nada más sumamos 42 menos 0.78 menos 0.78 más 17. ¿Sí? ¿Eso cuánto nos da al final? Este 17 más este 42, ¿cuánto nos da? 59. Pero si le restamos este 0.78 y este 0.78, el resultado final es esto. ¿Sí? 58.34. Entonces, parece que cuando se hacen esas operaciones, efectivamente se obtiene este valor que está aquí. ¿Para qué necesitamos esa impedancia del elemento primario, del radiador primario que forma parte de esa antena diedro? Se requiere para poder obtener la potencia radiada por la antena. Nuevamente, suponemos nosotros que la potencia radiada por la antena es la potencia que se le entrega, o es aproximadamente la potencia que se le entrega. Esto vale cuando se trabaja a frecuencias lo suficientemente altas. Y la potencia que se le entrega a la antena es de hecho lo que está aquí. La potencia entregada a la antena es la magnitud al cuadrado de la corriente en la entrada de la antena por la parte real de su impedancia. ¿Esto cuánto nos da entonces? Ya obtuvimos la parte real de la impedancia. La parte real de la impedancia nos da 126. Eso se multiplica por I al cuadrado. Entonces esto es el módulo de I elevado al cuadrado por 126.42. ¿Para qué requerimos esto? Esto es aproximadamente la potencia radiada por la antena, porque vamos a obtener una estimación de la directividad. Ya habíamos dicho que la directividad máxima es igual a 4 veces pi por radio al cuadrado, pi por r al cuadrado, donde r es la distancia que hay de la antena al punto de observación, por la densidad de potencia máxima entre la potencia total radiada por la antena. Pero la densidad de potencia máxima, ¿a qué es igual? Es igual a la magnitud al cuadrado máxima, ¿sí?, del fasor campo eléctrico dividida entre la impedancia del vacío. Pero ¿cómo obtenemos la magnitud máxima del campo eléctrico? Evaluando esta función, o lo que está aquí, que ya es más fácil, en la dirección de máxima radiación. ¿Cuál es la dirección de máxima radiación de esa antena diedro? La del eje X. Sí, de acuerdo a la configuración ya mencionada, la dirección de máxima radiación se obtiene con este par de ángulos, pi medios y 0. ¿Qué tenemos que hacer entonces para obtener Emax? Evaluar la expresión que voy a encerrar en verde, evaluar esta expresión en teta igual a pi medios y en phi igual con 0. Si evaluamos, el coseno de pi medios da 0 y 0 por este número es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces el numerador aquí nos va a dar 1. El seno de pi medios también es 1, por lo tanto toda esta fracción vale 1. Después sustituimos aquí el coseno de 0 da 1 y el seno de pi medios da 1. Aquí nos queda un coseno de pi, pero el coseno de pi es menos 1. Después este seno de phi, cuando phi vale 0 nos da 0. Por este 1, por este pi nos da 0. El coseno de 0 vale 1, pero aquí hay un menos 1. Con este menos 1 obtenemos menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, ¿cuál es la magnitud máxima del campo eléctrico tomando en cuenta lo que les acabo de decir?
la magnitud máxima del campo eléctrico tiene este valor. Emax es igual a la impedancia dividida entre pi multiplicada por R. Ahí debería ser R minúscula. ¿Sí? Puse R mayúscula para tomar en cuenta que R minúscula debe de tener un valor fijo. Eso por el módulo de I. ¿Sí? Aquí hay un error, aquí debe de ir módulo de I. Y multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Eso es el valor de Emax. Cuando este valor de Emax se sustituye aquí en la expresión para PM y si a su vez se sustituye en la expresión para la directividad máxima que ya borré, ¿qué nos queda? La directividad máxima es 4 veces pi por R al cuadrado. Por P max, pero P max es la magnitud al cuadrado del valor máximo, ¿sí? De E. Esto se divide entre la impedancia y se multiplica por la potencia total variada. Entonces, por favor, verifiquen rápidamente que este cociente, cuando se sustituye este valor de E max y cuando se sustituye este valor de potencia variada, nos da esto. 15.187. Entonces, hagan las sustituciones. Algo se ve de entrada. Lo que se ve de entrada es que esta R cuadrada se va a cancelar con esta R cuadrada. Una vez que elevamos E max al cuadrado. ¿Sí? También se ve que este módulo de I al cuadrado se va a cancelar con el módulo de I al cuadrado. Una vez que elevemos E max al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el resultado para pronto es 4pi por esta z al cuadrado entre pi al cuadrado por 2 al cuadrado dividido entre z y dividido eso a su vez entre 126.42. Entonces, por favor, verifiquen que ese número da esto. 15.10, 15.187. Eso en decibeles, de hecho en dBIs da 11.81. Z vale 120 pi, ¿verdad? Esto en realidad es 240 por el módulo de I dividido entre F. Z es 120 pi. Entonces, esto que está aquí da F cuadrada por 240 al cuadrado por el módulo de I al cuadrado entre el módulo, entre F al cuadrado, eso a su vez entre la potencia variada, que es el módulo de I al cuadrado, por 126.42 por 30. F cuadrada con F cuadrada se cancelan, módulo de I al cuadrado con módulo de I al cuadrado. Entonces, simplemente tienen que elevar 240 al cuadrado, dividir entre el producto de 126.42 por 30, eso debe dar 15.187 aproximadamente. Sí, profe, sí da. Sí, también da 11.81, profe. Eso da. Ya verificaron, ¿verdad? Sí, profe. Caray, otra vez no escuchaba. Algo importante, para obtener los diagramas de variación debemos de tomar en cuenta que estas placas paralelas se supone que son conductoras perfectas. Debido a ello, la radiación emitida por ese radiador primario, por ese dipolo de media lambda, no puede atravesar
estas placas conductoras. Por lo tanto, la variación se refleja por completo. ¿Eso qué significa? Que cuando se hace el diagrama de variación, se le debe de indicar al programa que el ángulo phi únicamente va a ir o va a tomar valores desde menos 45 grados hasta ¿cuánto? Hasta 45 grados. Obviamente eso debe de estar en variables, desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Si no se toma en cuenta que phi únicamente toma estos valores, de hecho van a aparecer más lóbulos. ¿Sí? ¿Cuántos lóbulos aparecerían si no se toma en cuenta eso? 4. ¿Sí? Tendría que agregar aquí otros 3 lóbulos, pero en realidad estos no existen, porque toda la radiación emitida por el dipolo se está reflejando debido a que estamos considerando que estas placas son conductoras perfectas. Y aún cuando no fueran conductoras perfectas, si estas placas son hechas con un material conductor metálico, la mayor parte de la radiación emitida por este dipolo se refleja y solamente una parte de esa radiación se pierde debido a pérdidas ómicas. De hecho, la que se pierde debido a pérdidas ómicas es la que logra penetrar el conductor, pero al final termina atenuándose por completo. Entonces, bueno, eso es lo que se tendría que considerar si se pretendiera obtener el diagrama de radiación, que el valor de phi únicamente debe de ir desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Con eso al final se obtendrían esas 3 gráficas, el diagrama esférico y los 2 cortes en el plano E y en el plano H de ese diagrama esférico. Como pueden ver, lo difícil de este análisis es obtener esto. Por eso vuelvo a insistir, es mejor que en lugar de usar calculadora, utilicen una aplicación. ¿Sí? Porque una vez que hayan capturado la fórmula para obtener esta otra impedancia, únicamente modifican los valores de las H's y de las A's o D's. Entonces, eso no les va a llevar mucho tiempo si utilizan una aplicación, inclusive una simple calculadora, una app de calculadora, como las 2 que ya mencioné varias veces, son de mayor utilidad que su calculadora Casio 991. Disculpe, profesor. Pero, sí, Ya falta un minuto para las 10. Yo me saldría porque tenemos examen en la siguiente clase. correcto, compañera, nos vemos, no hay problema. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno, chavos, pues si no hay preguntas o dudas, entonces nos vemos. La siguiente clase continuamos con esta parte. Nada más voy a dar una explicación de lo que se tendría que hacer para el análisis de esa antena. Nos vemos entonces.